Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar a hablar de lo que es la psicología científica. Ahora sí, vamos a ver quiénes fueron los meros de la psicología. Es decir, cómo toda la tradición histórica nos llevó a realmente conformar esta disciplina, pasarla a ser una ciencia. Vamos a empezar, como varios de ustedes han de haber escuchado anteriormente, Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología científica, aunque realmente hubo un par de personajes que le fueron dando ya esta connotación de psicología científica. Sin embargo, como fue Wundt el que hizo el primer laboratorio experimental en psicología, así como la primera revista de psicología experimental, y sobre todo se le da este peso porque él pasa ahora sí de la psicofísica, ya pasa a verlo desde la parte psíquica y a demostrar cómo funciona nuestro cerebro ya a nivel de comprobación. Con sus propios conceptos y sus propios principios. Sin embargo, antes de él hubieron dos personajes muy importantes. El primero de ellos fue Ernest Weber, que nació entre 1795 y murió en 1878 por ahí. Ernest Weber fue pues ayudó a comprender la fisiología primero de los órganos sensoriales. Esto le va a dar realmente, nos va a explicar por qué la psicología empieza de manera experimental tanto con la cuestión de la percepción y de las sensaciones. También creó lo que se conoce como la primera ley matemática en psicología. Ahora bien, pensarán que la psicología no tiene matemáticas. La psicología tiene un fundamento muy fuerte en lo que es matemáticas hasta la fecha. También pues él encontró, ya Weber empezó los estudios para entender lo que percibíamos entre la percepción de nosotros y las cuestiones físicas. Es decir, como si tengo algo de un peso en una mano, en el otro qué tanto peso debo hacer para sentir que están equivalentes, por ejemplo. Y estudios que tienen que ver sobre todo con la experiencia subjetiva, ¿ok? Es decir, no solo se trata de que yo puedo ver un objeto como tal, sino que va a haber una experiencia subjetiva que va a alterar esa percepción. Entonces ya eran cuestiones muy importantes que nos decía Ernest Weber. Por ahí también había otro personaje muy importante que fue Gustav Theodor. Theodor Fechner. Fechner realmente fue uno de los meros que empezó a fundamentar la psicología científica. Fechner entre 1801 y 1887, y se fijan, empezaron antes que Wundt, ¿no? Y Wundt obviamente vio su trabajo. Entonces, Fechner de repente no se le considera o se le olvida mucho en la psicología, porque también empezó a hacer unos estudios que no fueron como bien aceptados en ese entonces, al final sobre todo de su vida. Weber sí hacía estudios muy fuertes sobre investigación psicofísica, fundamentó la investigación psicofísica, y pues también tenían que ver con los estudios de las sensaciones y de la percepción. Es decir, advirtió que las sensaciones del mundo pues no siempre son proporcionales con las características de los objetos que nosotros vemos, y creó incluso lo que vienen a ser las características principales de Fechner, ¿no? Que sería, él estudió el método de estímulos constantes, el método de ajuste y el método de límites. Y todo esto tiene que ver con cómo nos enfrentamos a las cuestiones físicas, a la percepción física, y cómo internamente, psíquicamente, tenemos que hacer diferentes mecanismos para lograr tener una percepción de lo que nosotros estamos enfrentando, ¿no? Entonces, esto nos va a acercar para decir nuevamente, hay una experiencia subjetiva. O sea, ahorita la idea no es aprendernos los métodos de Fechner, pero algo que sí era importante es que Fechner también, al igual que Weber, pues nos indicaban que realmente había una experiencia subjetiva al enfrentarnos, al tratar de interpretar las propiedades físicas de los objetos. De tal manera que juntos Weber y Fechner nos dan algo muy importante, que son aportaciones metodológicas para conformar lo que es
la psicología experimental. ¿Ok? Y entonces esta es la primera parte de la psicología científica, aunque todavía estamos hablando de la psicofísica. Y ahora sí, vamos a ver aún al que se considera el padre de la psicología científica por sus aportaciones metodológicas y por sus aportaciones conceptuales y teóricas. Y eso lo veremos en el siguiente video. Nos vemos, cuídense mucho, bye.